Bienvenidos un miércoles más al programa de La Tribuna, aunque en esta ocasión va a ser un programa un poquito más especial, porque vamos a intentarlo al menos, porque es poco tiempo, hacer un pequeño balance sobre este primer año de legislatura, sobre este primer mandato tras las elecciones municipales de 2023. Para ello, pues voy a contar en plató con unos invitados muy especiales y ellos son pues los representantes de los grupos municipales que tienen representación, valga la redundancia, en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Comienzo por mi derecha con el portavoz de Andalucía por Sí, Christopher Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Continúo José Luis Roldán, portavoz de Alcalá Nos Importa. Muy buenas noches. Buenas noches. Evaristo Tellez, portavoz de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana, y muchas gracias por vuestra invitación. Alonso García, concejal del Partido Popular. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ángeles Ballesteros, portavoz del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana, y muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis. Bueno, pues muy buenas noches también a todos que nos acompañan desde casa. Tenemos por delante, como les digo, una noche para hacer balance y vamos a explicar cómo va a transcurrir el programa de hoy. Lo vamos a dividir en 3 bloques temáticos. Estos serán economía, urbanismo y empleo. Dentro de cada bloque habrá 2 rondas. La primera de ellas de 3 minutos para la exposición de los invitados y una segunda ronda de 1 minuto de duración para la réplica. Una vez que finalicen los 3 bloques temáticos, tendremos al final del programa 1 minuto para cada uno de ellos de temática libre, pues para que expongan lo que ellos prefieran. Y explicado todo esto, que creo que todos los invitados aquí en plató tienen claro, vamos a comenzar, si les parece, con esta tribuna especial. Y comenzamos con el primero de los bloques dedicado al tema de economía. Vamos a comenzar en orden de menor a mayor representación, que es el mismo con el que participan, ya sabéis ustedes, en la tribuna. Así que comienza Andalucía por Sí, su portavoz, el señor Rivas. Adelante. Muchas gracias, Ana. Buenas noches a todos los vecinos y vecinas y, como decían mis compañeros, gracias por la oportunidad que nos brindáis de poder explicar y acercar a la ciudadanía, bueno, hacer un balance, ¿no?, de este primer año de mandato. A mí me gustaría empezar explicando que en lo que tiene que ver con la economía tenemos que trabajar en un modelo económico basado en nuestras fortalezas y en nuestras capacidades. Creo que esa es la clave de conseguir ese progreso y ese avance, porque es la única forma de lograr la creación de empleo y un desarrollo económico sostenible con el medio ambiente y también responsable socialmente. Y para ello buscamos formas de crear oportunidades de desarrollo de vida en los vecinos y vecinas en nuestra ciudad. En lo referente a la economía municipal, el Ayuntamiento tiene un presupuesto anterior que ronda los 126 millones de euros, lo que supone un importante dato en lo que a inversión se refiere. A esto también hay que sumar los casi 12 millones de euros del remanente positivo, que también se van a destinar a inversiones en estos próximos meses. También en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto tributario, desde el Gobierno de la ciudad se ha congelado la subida del IBI, no se han tocado los impuestos en este aspecto, y además hemos incluido uno de los compromisos también del acuerdo de gobierno, que era la bonificación del 25% en el impuesto de bienes inmuebles para aquellos vecinos y vecinas que instalasen placas solares en sus viviendas, ¿no? Respecto al sector, por ejemplo, en el ámbito que nosotros llevamos adelante, como por ejemplo el turismo, es un sector económico en crecimiento en el que estamos apostando. En este ámbito, por ejemplo, hemos estrenado recientemente la nueva web y la nueva aplicación de turismo que permita a todos los visitantes que vienen a la ciudad conocer un poco mejor nuestra ciudad y tener muchas más facilidades a la hora de visitar nuestro municipio. Entre estas cuestiones, también a través de la web, pero con la gestión que hacemos y la planificación en el ámbito del turismo, estamos apostando precisamente por un desarrollo económico sostenible, es decir, un turismo de calidad vinculado a la temática cultural, patrimonial y a la naturaleza, alejado de desarrollos turísticos masivos, invasivos y perjudiciales, como estamos viendo en otros puntos de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Por aportar un dato, en el año 2023 la ciudad acogió a 40.000 visitantes, que no son pocos. Esto
tiene un impacto positivo directamente, por ejemplo, en la hostelería, pero nos da una buena idea de lo que puede significar el desarrollo del sector turístico en los próximos años en la ciudad. Y respecto, por ejemplo, a este mismo sector turístico, el monumento natural es uno de los grandes elementos referencia de la ciudad. Por tanto, también estamos apostando por la renovación, por ejemplo, del mobiliario en el monumento natural, también en las zonas verdes de la ciudad. Y bueno, todas estas cuestiones vienen, digamos, de la mano, planificada conjuntamente, para impulsar un sector económico, como decía, que por ejemplo es el turismo, pero más adelante, en el siguiente turno, pues podré hablar de otros sectores. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rivas. Continuamos con el señor Roldán. Tienes 3 minutos. Bueno, buenas noches, alcalareños, alcalareñas. Escuchando al señor Rivas, que es parte del Gobierno, ha hablado no como portavoz de su grupo, sino prácticamente como portavoz del Gobierno y diciendo, pues, adornando las cosas como debe hacer. Pero esto no es cierto, casi nada de lo que ha dicho es cierto. Anoche a las 9 de la noche nos presentan más de 700 páginas de un informe que valoraremos dentro de 2 días, el jueves, que es el económico real, es el cierre del año 23. Y habla usted de turismo y le ha sobrado mucho dinero. No lo digo yo, lo dice el informe. Entonces, claro, está muy bonito decir con palabras ciertas cosas, pero todos ustedes lo sabéis, porque los hechos se ven en la calle. Nada de lo que ha dicho usted está más lejos de la verdad que el propio hecho en sus cabezas, en un proyecto. Y lleva el gobierno socialista en Alcalá 45 años. Yo creo que ya era hora de, en vez de proyectar, llevar a cabo esas políticas que dicen ustedes. Esta es la realidad. Vamos a desgranar ese informe. Ya les digo a ustedes, me lo iba a traer, en esta carpeta no cabía, evidentemente, más de 700 páginas, donde dicen los técnicos del ayuntamiento qué dinero se ha invertido, qué no se ha invertido, y lo que no dicen es el por qué no se ha invertido. Parte de ese dinero que tienen proyectado, en ocasiones ha salido con una remanente negativa, que ya nos gustaría que nos explicasen qué significa eso. ¿No tenías previsto una partida, has surgido y has utilizado el dinero a saber de dónde y está en negativo? ¿Se ha cogido en tiempo? ¿Se ha cogido en forma? Todo esto desde anoche a las 9 de la noche. Entonces, para venir a hablar de economía, deberíamos haber tenido al menos la posibilidad que nos hubiera brindado el Gobierno de haber examinado estos expedientes con suficiente tiempo. No obstante, iremos a las comisiones informativas y vamos a ir lo más informados posible. Y preguntaremos a los técnicos del ayuntamiento, al interventor y a quien hace las cuentas por ciertas cositas que no nos cuadran. Que para nosotros, ya veníamos advirtiéndolo antes de estar presentes en el ayuntamiento, 30 segundos. Nos parece unas maneras cuanto menos poco ortodoxas de manejar el dinero público. Y para terminar, ustedes mismos están viendo qué es lo que ocurre con la economía municipal en Alcalá. La gente está en el paro, el dinero se mueve poco y hay cero o muy pocas oportunidades del mismo en nuestro pueblo, en Alcalá de Guadaira. Muy bien, muchas gracias, señor Roldán. Señor Tellez, tiene 3 minutos. Buenas noches, un saludo a todos los telespectadores de Viva Móvil. Como decía, agradeceros, como decía al principio, nuestra invitación para poder compartir con todos este primer año de mandato. Miren, una gestión eficaz de la administración pública es cuando los ingresos son iguales a los gastos, de manera que cada céntimo de euro que entra en las arcas municipales se invierten en mejorar la vida de los vecinos sin que quede nada en el cajón. Ese es el verdadero equilibrio presupuestario, cerrar un año en el que ni sobra ni falta dinero en la caja. Todo lo demás es vender humo y seguir engañando a los alcalareños. Y digo esto porque en el último año, en materia económica, el Gobierno del PSOE, con su habitual trilerismo económico, nos ha vuelto a vender eso de que gracias a su buena gestión en el ayuntamiento, este ayuntamiento de Alcalá cuenta con un superávit y gracias a eso pueden gastar y realizar obras. Yo creo que ya es hora de acabar con esta tomadura de pelo a los alcalareños y decirles alto y claro que por mucho que digan lo contrario los socialistas, que lo van a seguir diciendo,
cuando un ayuntamiento tiene superávit es bien porque le está metiendo la mano en el bolsillo a los alcalareños más de la cuenta, cobrándole más impuestos de los necesarios, o porque no son capaces de ejecutar el dinero presupuestado en las obras comprometidas y por eso les queda dinero en el cajón y ahora lo gastan cuando ellos consideran que es el momento y por tanto no hay nada más. Nosotros pensamos que el dinero debe estar en el bolsillo de los alcalareños, el dinero no debe estar en el bolsillo del gobierno. En estos momentos el dinero, si lo hubiese, debe estar, como decía, en el bolsillo de los ciudadanos. Si yo tengo 10, porque lo he presupuestado, porque lo he vendido y porque lo quiero ejecutar, y en este caso, como ellos hacen, lo vendieron, esos 10 debieran ser gastados. Esos 10 es para gastarlo en invertir en inversiones, para mejorar la vida y las cuestiones de todos los alcalareños, porque por eso lo presupuesté. Y esos 10 me los gasto y justifico mi gestión. Aquí no, en Alcalá, de esos 10, nuestro ayuntamiento, nuestro gobierno, se gasta 7 y los otros 3 los guardan en el cajón para gastarlo cuando ellos consideren más oportuno. Como decía, es el momento de que esos 3 que si me van a sobrar, sería cuestión de que estuviesen en el bolsillo de los ciudadanos. Y así vemos obras que se incluyen en los presupuestos municipales y que luego no se ejecutan, y unos impuestos y tasas más altos de toda la provincia, a pesar de lo cual el Partido Socialista, ahora con la muleta andalucista, se ha negado sistemáticamente a atender las peticiones que desde Vox hemos pedido en varias ocasiones para bajar la presión fiscal y dejar de meterle la mano en el bolsillo a los alcalareños. Unos impuestos que, dicho sea de paso, no contribuyen a mejorar los servicios públicos que prestan los vecinos. No tenemos más ni mejor seguridad. En los últimos meses hemos visto incrementar los índices de criminalidad, el servicio de limpieza. Esto de esta mañana, en la calle que va para la Escuela de Idioma y para el Castillo, 15 días lleva sin entrar una barredora o una escoba por la ciudad. Gracias, señor Tellez. Muchísimas gracias. Señor García, su turno, 3 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias a todas las personas que nos estén viendo. Para el Partido Popular, lamentablemente no podemos decir que la situación de la economía municipal haya mejorado. Todos los indicadores públicos ven y resaltan las necesidades y las carencias que sigue existiendo en Alcalá, es decir, todos aquellos factores que desde que el Partido Popular entendemos que pueden mejorar el desarrollo económico en nuestra ciudad, pues se ven bastante mermados. Y hago alguna puntualización. Seguimos liderando el ranking de las ciudades con mayor número de desempleo. Luego, posteriormente, hablaremos de este tema, porque de verdad que es bastante preocupante. No dejamos de ver cómo hay decenas y decenas de locales comerciales y negocios en Alcalá que se encuentran completamente cerrados, muchos de ellos desde hace bastantes décadas. Si yo me paré no hace mucho tiempo a comprobar, desde la Plaza del Almazar hasta el Duque, contando la calle La Plata, Alcalá y Ordi y la calle San Sebastián, hay 47 locales comerciales cerrados, chapados completamente, algunos desde hace décadas. A mí me gustaría saber si desde el equipo de gobierno se ha hecho alguna gestión para contactar con los propietarios, con los antiguos dueños, con los dueños actuales, con los antiguos, las personas que tenían abiertos estos locales comerciales, e interesarse por la problemática que está habiendo en ámbito general en Alcalá y puntualmente en el centro de Alcalá. ¿Qué es lo que les ha ocurrido? ¿Qué es lo que está haciendo de que no exista esa apertura de nuevos negocios, que en definitiva es un incremento de desarrollo económico y, por supuesto, de creación de empleo? Pero esto mismo lo podemos trasladar a los polígonos industriales. Alcalá de Guadaira cuenta con casi 30 polígonos industriales, aproximadamente. De muchos de estos polígonos nos encontramos como hay decenas y decenas o centenares de naves, y digo centenares no porque me vaya una cifra muy alta, sino porque realmente tenemos, gracias a Dios, muchos polígonos, mucho suelo industrial que están completamente cerrados. Existe una gran carencia en cuanto a la infraestructura y el mantenimiento de nuestros polígonos industriales. Usted, si es empresario, ¿usted se vendría aquí a Alcalá de Guadaira a montar un negocio cuando tiene delante una escombrera? Yo creo que no. Desde luego no es un motor sustancial. Por otro lado, creemos que no se está dando al patrimonio de Alcalá, al patrimonio cultural, al patrimonio monumental, la importancia necesaria para desarrollarlo, para ponerlo como punto de partida para un tema del desarrollo económico, turístico, empresarial, que venga rodeado de empleo y que venga rodeado de riqueza. Tampoco se está haciendo por parte del equipo de gobierno lo suficiente. Y también tenemos que ver y tenemos que criticar el tema de los presupuestos municipales. Los presupuestos municipales, que es un elemento dinamizador de la economía de Alcalá, se ha hecho a espaldas
de los grupos municipales, no contando con todos ellos y no contando con las opiniones de todos nosotros. Gracias, señor García. Señora Ballesteros, tiene 3 minutos. Buenas noches y gracias de nuevo a la televisión comarcal y en este caso a la retransmisión a Alcalá de Guadaira. Bueno, pues en este bloque de economía quiero ser un poco clara, concisa y al mismo tiempo intentar contestar a ciertas afirmaciones que se han hecho con mis compañeros de corporación y que desde luego no atienden a la realidad. Pero quiero ir al grano y comenzar diciendo que la buena marcha del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira precisamente se refleja en sus datos económicos. Alcalá de Guadaira, lo hemos dicho en los últimos años y seguimos reafirmándonos en ello, es una administración, un ayuntamiento en este momento saneado, que ha hecho frente a aquella deuda que tenía fruto de la crisis económica que todos recordaremos de hace más de 10 años y que ha sabido y ha podido hacer frente a esa reducción de la deuda y atendiendo a los estándares que marcan el Ministerio de Hacienda para el equilibrio y estabilidad de las cuentas. Miren, la gestión económica del Ayuntamiento de Alcalá, en este caso, ya lo decía anteriormente el portavoz del Grupo de Andalucía por sí, con los que estamos gobernando, puede presumir de que este año se ha incrementado el presupuesto en 126 millones de euros, más de 3 millones de euros con el anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que somos más ambiciosos a la hora de abordar las grandes inversiones y los grandes hitos para Alcalá de Guadaira. Veníamos de una deuda hace 7 años de 85 millones de euros y hemos finalizado a diciembre de 2023 con 12 millones de euros. Ese remanente positivo de tesorería del que tanto se habla y del que el señor Telle, el señor de Vox, pretende hacerle ver a los ciudadanos de Alcalá que es fruto de trilerismo por parte del equipo de gobierno. Miren, no es fruto de trilerismo, es fruto de haber incrementado los ingresos por actividades económicas, aunque desde el Partido Popular no los vean, fruto también de una buena gestión y desde luego tengo que decir que no es fruto precisamente de la inacción por parte del equipo de gobierno, puesto que en el 2023 se llegó a un grado de ejecución histórico en los últimos años. Y todo esto sin subir los impuestos estructurales y contemplando, como digo, en este presupuesto 2024, una contención del gasto sin subir los impuestos y sin descuidar los principales servicios a la ciudadanía, el servicio público, que es lo que nos define al Partido Socialista. 30 segundos. Y quiero también terminar diciendo que somos un ayuntamiento seguro para los proveedores, para los autónomos, para las pymes, para las medianas y grandes empresas, porque hemos bajado, tenemos el dato al abril de 20 días el periodo medio de pago, por lo tanto somos un ayuntamiento con los que los proveedores, los empresarios y los autónomos saben que es de confianza y pueden trabajar perfectamente con nosotros porque vamos a pagar antes incluso de tiempo. Muchas gracias, señora Ballesteros. Finaliza esta primera ronda. Comenzamos la segunda del primer bloque con 1 minuto de duración. Comienza el señor Rivas. Gracias, Ana. A mí sí me gustaría poner en valor algunas de las cuestiones que permiten un avance en estos meses, ¿no? Por ejemplo, la apertura de la nueva oficina de atención al ciudadano, que ha servido para centralizar la administración con los ciudadanos, pero también con las entidades empresariales. Por ejemplo, cuando alguien ahora tiene que hacer un trámite, por ejemplo, de urbanismo, pues no tiene que ir a urbanismo y después a otro edificio, sino que en el mismo edificio de la OAC se pueden tramitar toda esa documentación, incluso gestionar el pago de los impuestos al estar en la misma instalación también las oficinas de Arca, por ejemplo. A mí sí me gustaría resaltar que yo no considero que un ayuntamiento con una deuda, en este caso, como ha dicho la señora Ballesteros, de 12,5 millones de euros, sea un ayuntamiento con problemas económicos, ni mucho menos. Le acaba de dar el dato ahora mismo, de 80 millones a 12 millones y medio. Sinceramente no me parece un error en ese sentido. Y respecto a lo que decía el señor García, la inversión patrimonial, ahora más adelante le daré algunos datos para revertir su opinión. Muchas gracias, señor Rivas. Señor Roldán, tiene 1 minuto. Pues nada, dice el señor Rivas, la señora Ballesteros, que es un ayuntamiento saneado, porque han pagado las trampas suyas de toda la vida, y no ha habido gobernando ningún otro partido, con lo cual, si han adquirido deuda, hacen bien ustedes en pagarlas, pero que lo han pagado, y ya deberían de haberlo explicado ustedes cómo, y en nuestra opinión, desde Alcalá nos importa, siempre hemos dicho
que ha sido fruto del abandono de los servicios. Y ya saben ustedes cómo sigue estando Alcalá. ¿Se puede tener dinero? Claro. ¿Se puede también presupuestar y no llevar a cabo el presupuesto y sobrarte el mismo dinero que has presupuestado? Sí, y lo vamos a demostrar. No en una sola ocasión, en muchísimas ocasiones, en todas las delegaciones, porque es fruto de un modus operandi, que es como llevan actuando toda la vida, con los naranjas, con los verdes, con los antes más colorados todavía, y esto lo vamos a poder mostrar porque ahora sí tenemos los datos, y nosotros no mentimos nunca. Gracias, señor Roldán. Señor Tellez, un minuto. Sí. Este gobierno, que nos desgobierna en Alcalá, debería ser el impulsor de las políticas y de las condiciones necesarias para incentivar y para fomentar la economía social, y por el contrario se ha convertido en el principal lastre de la misma en todos los aspectos. Este gobierno de PSOE sigue sin ser capaz de aprovechar, a pesar de esos 45 años, como estamos comentando, que llevan en el poder, aprovechar el rico patrimonio monumental, el patrimonio medioambiental, histórico, cultural y gastronómico que tenemos en Alcalá, y nuestra cercanía a Sevilla para poder y así lograr fomentar nuestra economía y generar riqueza y empleo. Y tenemos muchos ejemplos, estaríamos aquí toda la noche hablando cómo se encuentra el castillo, que lo único que han hecho es sembrarlo de jaramago. Toda la zona de la Explanada del Águila, más de 1 año y medio paralizada, la Ronda Sur, ¿cuántas veces nos van a poner cartel próxima apertura? Ahora es una tubería, anteriormente ¿qué era? Y el tráfico, ¿cuánto nos cuesta a los alcalareños movernos cada mañana y cada tarde para ir a nuestros puestos de trabajo y a los colegios de nuestros hijos? Gracias, señor Tellez. Señor García, tiene un minuto. Sí, mira, el Partido Popular tiene claro de que es imprescindible que para un buen desarrollo económico, el buen desarrollo económico de Alcalá tiene que pasar sí o sí por apostar de forma clara y evidente por un desarrollo industrial y comercial potente. Entendemos que a los empleadores, a los comerciantes, a los autónomos, a los empresarios, hay que ponerse las cosas lo más fácil posible. Le tenemos que ayudar en el suelo industrial, facilitándole la adquisición de suelo industrial. Tenemos que ayudándole en deducciones fiscales. Tenemos que facilitarle todos aquellos trámites que necesiten y todos aquellos problemas que le vayan surgiendo anterioridad a la actividad, con anterioridad a la actividad y posterior a la actividad, le vayan surgiendo. Tenemos que tener una ventanilla única para darle un trato favorable y que estén convencidos de que Alcalá es una apuesta clara para que puedan desarrollar su actividad y puedan crear empleo. Gracias, señor García. Señora Ballesteros, un minuto. Bien, para concluir este bloque, quiero recordar a todos los alcalareños y aclarar que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira no es el único ayuntamiento, el único municipio de la provincia que tenga los impuestos más altos. Eso es falso. Es más, es falso y además quiero recordar las bonificaciones que se tienen, por si muchas familias aún no son conscientes de estas bonificaciones ni están informadas. Bueno, pues recordar la que hemos puesto este año en marcha, que es el 25% de la reducción en aquella residencia que tengan placas solares, por familia numerosa, en el impuesto de construcción, en el ICIO, porque se dé diferentes cuestiones tanto sociales como de empleabilidad o temas de vivienda, restauración de vivienda en el centro, aquellas bonificaciones en los sellitos, llamados sellitos del coche, y quiero pues invitar a que sean conocedores de cómo no somos el municipio con los impuestos más altos. Muy bien, bueno, señora Ballesteros, gracias. Vamos a aprovechar la finalización de este primer bloque para hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida con el segundo de los bloques dedicado a urbanismo. Hasta ahora.